El domingo pasado nosotros celebramos la fiesta más solemne para la iglesia cristiana. Amén. El domingo de resurrección, el día en que el Señor Jesucristo conquistó la muerte y aseguró, compró nuestra promesa de vida eterna. Antes del domingo de resurrección habíamos estado estudiando varios aspectos, varios momentos claves en la vida del Señor Jesucristo. Su nacimiento e encarnación, Él siendo un joven de 12 años en el templo, en los negocios de su padre, en los asuntos de su padre, su bautismo, su tentación por Satanás en el desierto, el encuentro con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, sus declaraciones acerca de sí mismo y la iglesia cristiana en Mateo 16, y últimamente su entrada triunfante en Jerusalén. Amén. Ahora lo que yo quisiera hacer, quizás este domingo, el próximo y el subsiguiente, es mirar y examinar lo que hizo el Cristo resucitado en la tierra por los 40 días que estuvo en la tierra antes de ascender al cielo para estar a la diestra del Padre. Porque el Señor Jesucristo no resucitó para, por decir, janguear ahí con sus panas por 40 días y después subió al cielo. Amén. Algunos están riendo porque yo sé la palabra janguear. Pero quiero ver lo que Él hizo en esos 40 días antes de ascender al cielo. Porque Él tenía una misión, algo que Él quería lograr, algo que Él quería realizar en esos 40 días. Su enfoque durante ese tiempo fue y era los discípulos. Él no aparecía, por decir que está registrado, no aparecía ya a la gente que no había conocido y creído en Él. Él aparecía a los discípulos, a la gente que había creído en Él. Y su propósito era preparar la iglesia. Preparar la iglesia contra la cual las puertas del Hades, del infierno, no prevalecería, no ganaría. Esta mañana vamos a mirar lo que Jesucristo hizo y dijo en la noche del domingo de resurrección. Porque Él comenzó de una vez a trabajar. No descansó. No dijo, bueno, voy a comenzar el día lunes. No, domingo en la noche ya Jesucristo estaba trabajando para preparar a los discípulos y por decir, la iglesia. Él ya había aparecido a algunas mujeres y también Pedro y Juan habían ido a la tumba vacía. Y ahora vamos a mirar su primer encuentro con los discípulos esa misma noche. Y lo que es notable y lo que es clave para entender es que ya Jesucristo comenzó a preparar la iglesia esa noche. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 19 al 31, por favor, póngase de pie, en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. ¿Qué pasaje más dramático? Amén. La Biblia es dramática. Y entonces aquí vemos en el versículo 19 que esto, como dije, fue la noche de la resurrección. Y según el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, y dice en el versículo 19, que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban encerrados, escondidos. Y entonces ellos estaban escondidos porque habían visto hace 3 días, lo que habían hecho con su maestro. Ellos mismos habían abandonado a su maestro por miedo, por temor. Y entonces aquí vemos que ellos vivían en temor, en miedo, encerrado, evitando los judíos, las autoridades judías. Y Cristo los vio en esta condición. Creo que Cristo no quería ver su iglesia en esta condición. ¿Por qué? Porque Cristo sabía lo que ellos iban a enfrentar. Habían dicho, si a mí me aborrecen, a ti te van a aborrecer también. Y ellos entonces, en esa condición de temor, de miedo, el Señor Jesucristo tenía que prepararlos. Él entra y Él les dice, paz a vosotros. Nótese que Él lo dijo 3 veces. 2 veces esa noche y después, los 8 días después, cuando se encontró con Tomás, Él dice, paz a vosotros. Eso es una manera de saludar muy típica de los judíos. Shalom, es lo que está diciendo. Es una manera de saludar. Shalom significa paz. Y entonces Él los ve y dice, paz a vosotros. Pero tenía un significado, mis hermanos, muy importante para ellos, porque ellos no tenían paz. Ellos estaban asustados. Ellos estaban aterrorizados por lo que habían visto, por lo que habían visto en Cristo y lo que había pasado con Cristo. Entonces Jesús les dice, paz a vosotros, y vuelve a decir, paz a vosotros. Es para alentarlos. ¿Por qué? Porque al ver a Él resucitado, podrían tener paz. Amén. Podrían tener paz. Dice, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Qué hace Jesús después? Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Él enseña sus heridas. Él muestra sus manos y el costado para mostrar a ellos que Él está vivo y que esas heridas no habían conquistado a Él y que la muerte no había conquistado a Él, y su respuesta, su reacción era regocijo. Estaban contentos al verlo porque ellos querían a Jesús y también por el significado de lo que estaban viendo, que Él resucitó, que Él vive, que Él venció. Entonces, si Él venció, ellos van a vencer también. Y por eso era paz para ellos, al ver las manos de Jesús y ver el costado de Jesús, que Él había resucitado. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Otra vez Él afirma la paz que deberían tener. Como enfatizar lo que yo estoy bien y ustedes van a estar bien. I'm okay, yo estoy okay y ustedes van a estar okay. Ahora vamos a detenernos aquí un momento. Versículo 21. Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí entonces es el comienzo de la preparación de parte de Jesús. Preparando a sus discípulos, preparando a su iglesia. Preparando la iglesia que sería inaugurada oficialmente en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, con la manifestación del Espíritu Santo. Y el corazón de este pasaje y de todos los encuentros que Jesús tuvo con los discípulos antes de ascender al cielo en Hechos 1, es para preparar a la iglesia para ser enviada como Jesús fue enviado por el Padre. Porque Él dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y entonces al Cristo enviar a los discípulos a la iglesia, Él comienza realmente sus últimos trainings, entrenamientos, para ser la iglesia de Él. Esta mañana vamos a mirar 3 acciones, tomadas de parte de Cristo para preparar su iglesia para su encomienda, para su labor, para su misión. Y estas acciones son relevantes porque ellos informan, ellos nos enseñan y nos impacta y nos influye como nosotros como iglesia hoy en día. Cómo somos y lo que hacemos como iglesia hoy en día es producto de esa preparación que Cristo hizo hace 2000 años atrás. Y entonces vamos a mirar 3 acciones, 3 pasos, 3 cosas que Cristo hizo para preparar a su iglesia. Porque recuerda, Él es el fundador y el fundamento de la iglesia, como aprendimos en Mateo 16. Y entonces esas acciones que Él toma en Juan capítulo 20 son en su autoridad como fundador, Señor, gobernador y rey de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia. Pedimos, Padre, su bendición sobre lo que ha de ser enseñado, Señor, en esta mañana. Que podamos, Señor, vivir estas acciones de parte de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y no solamente entender, sino aplicar lo que hemos de aprender, Señor. Gracias, Señor. Deme dominio sobre el idioma en el nombre de Jesús. Amén. Primera cosa que Cristo hace. Él comisiona la iglesia. Él comisiona a la iglesia. ¿Qué significa la palabra comisionar? Yo lo busqué en el internet para estar seguro que no inventé una palabra. Comisionar significa dar una comisión, encomendar, encargar. Entonces, Cristo da una comisión. Él comisiona a la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia fue entregada una comisión, que fue comisionada?
significa que fue dada un labor, un trabajo, una misión que tenía que cumplir, que fue emitida por la autoridad que está sobre la iglesia. ¿No es verdad que nosotros en el trabajo, nuestros jefes, nuestros managers, nos comisionan con cosas que tenemos que hacer? Eliezer, hoy día le toca ir manejar de aquí a Rockaway, New Jersey, para entregar estos paquetes allá. Es una comisión. Y la autoridad que está sobre usted le da esa comisión para usted cumplir. Amén. Hermano Samuel, cada vez que usted va al trabajo, no es comisionado con una misión, con una comisión para ese día. Ok, aquí está un trailer, tienes que ir a Buffalo y tienes que entregar estas cosas antes de las 5 de la tarde. ¿No es así? Amén. Y entonces la iglesia es comisionada. La iglesia recibe aquí una comisión, una misión de parte del Señor Jesucristo. La iglesia, los discípulos van a ser enviados como Cristo fue enviado por el Padre. Versículo 21. Juan 20, 21 dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cada uno de nosotros somos enviados por el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿hacer qué? ¿Cuál es la misión? O sea, el Samuel tenía que llevar el trailer a Buffalo antes de las 5 de la tarde, en nuestro ejemplo. La pregunta es para la iglesia cristiana, ¿cuál es nuestra comisión? ¿Cuál es la encomienda, el labor, la misión de nosotros? Busque Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el versículo 8, él afirma su autoridad para emitir la comisión. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Somos llamados a ser discípulos. Eso implica salir en las diferentes áreas de nuestra vida, sea como iglesia, los días sábados, sea en nuestra vida personal con nuestros vecinos o con nuestros colegas o con nuestros compañeros de clases o con las amistades, en los círculos que nosotros andamos. Estamos supuestos a ser discípulos, gente que va a seguir a Cristo. No me voy a adelantar, aunque quisiera. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que ellos den testimonio público que son creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñarles la palabra y que ellos entonces, para que ellos obedezcan la palabra y caminan con Cristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1:6. Búsquelo, por favor. Entonces los que se habían, Hechos 1:6. Entonces lo que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, los discípulos están preguntando si el reino milenial va a suceder ahora. Y Cristo está diciendo, no te preocupes con eso en este momento. No es para vosotros, ¿qué dice aquí? Nos toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, no te preocupes con eso. Ahora te voy a decir a lo que te deberías preocupar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús da una comisión. Sean testigos. Hable a la gente acerca de lo que has visto, lo que has experimentado, lo que has aprendido. Aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Los discípulos, la iglesia, en Juan capítulo 20, estaba recibiendo el inicio de su comisión. Y en Mateo y en Hechos, Jesús entonces especifica esa comisión. Jesús, como fundador de la iglesia, como Hijo de Dios, como autoridad sobre la iglesia, nos da la comisión que nosotros tenemos como iglesia cristiana universal, por decir. Él da a la iglesia el labor de, primero, como dijimos, hacer discípulos. Segundo, bautizar. Tercero, enseñarles lo que Cristo enseñó para que caminen con Cristo. Que seamos testigos. Que compartamos las buenas nuevas de Cristo. Hermanos, hermanas, esto es el labor primario de la iglesia. Esto lo aprendimos hace como 3 semanas. ¿Amén? Es el labor esencial, central, la función central de la iglesia. Ser testigo, hacer discípulo, bautizar y enseñar. Y esto es lo que la iglesia debería enfocarse. Y en Juan 21, Cristo está diciendo a su iglesia de que de la misma forma que Él fue enviado a estar en los negocios de su Padre y a hacer la voluntad del Padre, Cristo está enviando a la iglesia para estar en los negocios de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto y resucitado. Y entonces Él quería que su iglesia tome lo que Él hizo en la cruz y lo comparte con todo el mundo. Amén. Él iba a ascender y nos dejó aquí para hacer esa labor. Hacer discípulos, bautizar y enseñar. Ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el negocio. Estos son los negocios en los cuales nosotros tenemos que estar, mis hermanos y mis hermanas. Hacer discípulos al salir y predicar el Evangelio. Dar testimonio en nuestra comunidad, dar testimonio a nuestros amigos, dar testimonio a nuestras familias y a personas que no conocemos. Me agradó mucho ver tu amigo Scary aquí la semana pasada. Que Dios te bendiga. Invitaste a tu mejor amigo a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado a nuestro mejor amigo a la iglesia? Yo creo muy pocos. Que Dios te bendiga, Alex. Eso es ser testigo. Eso es salir y tratar de hacer un discípulo. Porque a él venir aquí y su esposa, Jamie, yo recuerdo los nombres, ellos escucharon el Evangelio. Y ahí entonces la palabra está sembrada y el Señor se encarga de ellos. Amén. Y varios otros, Mecho con sus hermanas y con su visita Aida, y otros que invitaron personas, su papá, eso es, su hija y su sobrina, ¿cierto? Ella es sobrina, Yanire. Eso es hacer el labor.
Eso es hacer discípulos. Vamos a ver, no es uno que hace el discípulo, pero el Señor nos usa para hacer el discípulo. Amén. Y entonces, nuestra labor, en los negocios, nuestra comisión, por decir, es salir en los círculos que tenemos, aquí en nuestro vecindario que tenemos, y dar testimonios, ser testigos del Señor Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser una iglesia con mente evangelística. Antes del pastor irse de vacaciones, ya estábamos conversando de la idea de que vamos en el verano. Un domingo al mes va a ser un énfasis evangelístico en esta iglesia. Una vez al mes, por varios meses, un énfasis evangelístico donde el domingo va a estar enfocado y el sábado anterior vamos a salir y vamos a invitar gente a la iglesia para ese domingo. Segundo, bautizando. Bautizar a los que vienen a la fe en Cristo. Ayudarles a llegar a un punto donde son obedientes a la primera ordenanza de la iglesia y eventualmente obedientes a la segunda, que es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y también, mis hermanos, tenemos que estar enfocados en el discipulado, discipular a los que vienen a la fe. No es simplemente ganar a la gente y dejarlo al lado porque es un número y después seguir y buscar el otro. No. Cuando nosotros hacemos un discípulo, ¿sabe lo que ese discípulo es? Un bebé. Es un bebé. ¿Y qué tipo de madre o padre da luz a un bebé? Bueno, para clarificar, los padres no dan luz a bebés. Hay que estar claro, porque hoy en día algunos me miraban como así. Voy a volver para atrás. Rewind. ¿Qué tipo de madre o padre trae al mundo? Trae al mundo un bebé y lo desampara para después tratar de traer al mundo otro bebé. ¿Qué tipo de madre y padre es eso? Irresponsable. Amén. Cuando hacemos un discípulo, estamos trayendo al mundo un bebé. Y hay que alimentar al bebé. Y hay que tener mucha paciencia con el bebé. Y hay que estar pendiente al bebé. Y hay que instruir al bebé para que ese bebé después sea un niño que comienza a caminar. Y después sea un joven. Y después sea un adulto que después trae al mundo su propio bebé, su propio discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Eso debería ser el patrón de la iglesia. Discipular. Traer a Cristo a la gente y discipularlos. Ahora, muchas veces los que lleguen supuestamente a Cristo, al final no le interesa discipulado. Lo dejamos al Señor. Pero debemos de intentar y hacer el esfuerzo de dar seguimiento y discipular a los que han escuchado el Evangelio y han hecho algún tipo de profesión de fe en respuesta a la proclamación del Evangelio. Esto es nuestra comisión. Amén. Esto es nuestra labor. Ahora déjenme hacerle una pregunta, mis hermanos. Cuando tu jefe en el trabajo te pide algo o te mande a hacer algo, ¿no sentimos, es un dicho en inglés, no sentimos un poquito de fuego por debajo de nosotros para que nosotros movamos? Do you feel the fire lit under you? Tu jefe dice, haga esto antes de irse del trabajo. Ok, yes sir, yes ma'am. Y usted lo hace, ¿cierto? Amén. Así es. La pregunta es si sentimos el mismo fuego por debajo, por decir, que cuando Cristo dice, hacer discípulos, bautice y enseña, ¿sentimos el mismo fuego? Deberíamos. Ayer salimos a testificar. Muy poca gente. El sábado, antes domingo de resurrección, un buen grupo. Y amén por eso.
Pero ayer éramos básicamente dos parejas que salimos. ¿Qué está pasando con nosotros, mis hermanos? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos como pueblo de Dios, como supuesto pueblo de Dios? Amén. ¿Qué nos cuesta? Y ahora voy a regañar. ¿Qué nos cuesta 2 o 3 horas domingo por la mañana? El lavar puede esperar. El planchar puede esperar. El comprar puede esperar. Las almas no pueden esperar. Y entonces, si el jefe nos dice, fulano de tal, porque no voy a mencionar nombre aquí para que nadie se sienta atacado, fulano de tal, mañana venga al trabajo a las 7 de la mañana y te vamos a dar overtime. ¿Cuántos de nosotros contentos a las 5:30 ya estamos despiertos para ir al trabajo a las 7 de la mañana para overtime? Ahora, no venga este próximo sábado, venga, pero no vengan porque te sientes regañado por mí. No, porque eso no es el propósito. ¿Quién comisiona a la iglesia? Cristo. Somos seguidores de Cristo, amén. Supuestamente somos sometidos bajo la autoridad de Cristo, amén. Entonces, si usted viene el próximo sábado, no es porque el pastor Jerry regañó. No. Es porque Cristo te regaña a través de la palabra. No yo. Muchas veces nosotros decimos, hermano Margarito, hay una visita en la puerta, por favor. Saluda. Muchas veces nosotros hacemos la cosa porque fuimos regañados en una predicación. No lo haga porque te sientes regañado por mí. Hágalo porque te sientes regañado por Cristo, porque Él te comisionó. Te compró y te comisionó. A mí me compró y a mí me comisiona. Y de eso se trata. Muchas veces decimos que no vamos a, no presionamos a la gente para hacer las cosas. No, deje que Cristo te presiona. Porque Cristo te debería presionar. Cristo te debería presionar. Bienvenidos, que Dios te bendiga. Cristo debería de presionarte. Ya me adelanté. Entonces, nuestra labor como iglesia, nuestra labor como la iglesia de Cristo, nuestra comisión es dar testimonio. Debemos de tener vidas, de dar testimonio de las buenas nuevas de Cristo, de la vida eterna que Cristo ofrece gratuitamente a todo aquel que cree en Él. Y Él nos ha dejado nosotros para salir y para conversar y para dar testimonio en todos los círculos de la vida que Dios nos ha puesto. Hermanos, creo que somos demasiado relajados, distraídos con nuestras propias cosas y con nuestros asuntos y negocios para enfocarnos en los negocios de nuestro Padre. La comisión que el Hijo ha encargado, ha comisionado a nosotros. Déjenme hacerle otra pregunta. Cuando alguien te dé aquí en la iglesia una comisión para hacer algo, ¿tienes ese mismo fuego? Por decir, como hablamos, el fuego. ¿Tienes el mismo fuego para hacer esa cosa como tendrías en el trabajo? Muchas veces no lo tenemos. Muchas veces no lo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que cuando nos pide que hagamos algo aquí en la iglesia, y si lo hacemos, es un favor que usted está concediendo en su beneplácito y su gracia hacia la iglesia. Es una mala actitud. ¿Amén? Es una mala actitud. ¿Por qué? Porque todo lo que esta iglesia supuestamente está supuesto a hacer
es en esa dirección de la comisión primaria de la iglesia, que es dar testimonio a este mundo. Entonces, si alguien le pide que prepare algo, si alguien le pide que arregle algo, si alguien le pide que limpie algo, no es para fastigarte, no es para frustrarte, es para que entonces todo lo que hacemos sea para preparar la iglesia para cumplir la gran comisión que Cristo ha dejado para la iglesia. Con todo respeto, nadie hace favores aquí. Es una mala actitud, una muy mala actitud. Somos comisionados. Y si una autoridad aquí en la iglesia le da una comisión, y digo esto con cautela, es como Cristo dándole esa comisión. ¿Ok? Y digo eso no para ser abusado por personas en la autoridad aquí, pero la actitud que tenemos que tener hacia lo que se nos pide hacer algo, debería ser eso. Porque somos el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo no te hace favores. Tu cuerpo ejecuta lo que tu cerebro manda a tu cuerpo a hacer. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y esto aplica a todos nosotros, incluyéndome a mí. No hay favores que hacemos. Y no debemos de hacer una actitud de como que estoy dándote favor. No, no, no. Si le pide algo, significa que le está entregando una responsabilidad. Y hay que cumplirlo con responsabilidad. ¿Cuántas veces yo he fracasado, yo he fallado en ese sentido? Que se me ha pedido hacer algo y no lo he hecho. Yo soy el único pecador aquí. A todos nosotros aquí. Y yo puedo dar nombres y cosas que se le ha pedido que no se ha hecho. Muchos de nosotros hemos fallado. Estamos fallando al Señor. Amén. Ay, ese dolió. Hay caras muy serias aquí en este momento. Primero, Cristo comisiona a la iglesia. Segundo, Cristo capacita a la iglesia. Volvemos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Entonces ya conversamos, ya estudiamos que Cristo da una comisión, Él comisiona a los discípulos y por decir la iglesia. Y ya vimos cuáles son los detalles específicos de esa encomienda, de esa comisión que Él entregó a los discípulos. Pero Él no solamente da a la comisión, Él capacita a la iglesia para cumplir esa comisión. ¿Usted ha tenido la experiencia en su vida cuando alguien le ha dado una tarea y usted no sabe cómo hacerlo? Y no solamente no sabe cómo hacerlo, sino la persona que le encarga el deber no le dice nada, no le enseña nada, no le da ninguna herramienta ni nada. Simplemente hágalo. ¿Cuántos han pasado por eso? Es frustrante. A mí me ha pasado. Es frustrante y como quiebra a la persona, porque uno trata de hacerlo y no puede y no sabe cómo. Y entonces Cristo aquí da una comisión y gracias al Señor, como buen gobernador y fundador y fundamento de la iglesia, Él capacita a la iglesia para cumplir lo que Él ha encomendado, lo que ha comisionado a la iglesia. Él envía el Espíritu Santo prometido a la iglesia. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid
el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Para poder realizar y cumplir esa comisión, Cristo da la capacidad, capacita, le da el poder a los discípulos a través del Espíritu Santo. Cuando dice que él sopló, es la misma idea de que cuando Dios hizo a Adán de la tierra y sopló vida en Adán. Es el mismo concepto. El Señor sopló vida, por decir, en los discípulos con el Espíritu Santo para poder hacer su obra, su comisión. Y como veremos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, estando en los discípulos, se manifiesta a través de los discípulos. Vamos a recordar algunas cosas que Jesús habló acerca del Espíritu Santo para entender por qué el Espíritu capacita a los discípulos para cumplir la comisión que le fue entregada. Busque Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará futuro, estará en vosotros. Eso fue concretizado en Juan capítulo 20. El Espíritu Santo entonces nos acompaña para siempre. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él estuvo con los discípulos y estaría en los discípulos, realizado en Juan 20. Y Él los guiaría en verdad, los ayudaría a discernir la verdad y para poder seguir la verdad y defender la verdad. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, que va a morar en nosotros para siempre y que nos va a guiar, nos va a enseñar todas las cosas y nos revela las cosas, nos guía las cosas y nos recuerda las cosas que Cristo ha enseñado. ¿Cuántos le ha experimentado en un momento de hablar con alguien acerca de Cristo, de repente usted recuerda un versículo? Y usted se da cuenta que conoce algún versículo que no sabía que conocía. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo pensé, ¿y cómo yo sabía eso? Es el Espíritu Santo. ¿O cuántos de nosotros al leer la palabra hemos leído algo que hemos leído como 10 veces y de repente vemos una verdad que nunca habíamos fijado antes? Eso es el Espíritu Santo. Nos va a revelar, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar. ¿Y por qué es importante estos ministerios del Espíritu Santo para poder cumplir la comisión? Porque es con la palabra que se cumple la comisión. No cree que se puede cumplir, y hoy en día hay muchas iglesias que tratan de cumplir la comisión sin la palabra, o con la palabra light, diet palabra. Amén. Y no están realizando, no están llevando a cabo, no están concretizando, no están haciendo la comisión. Si vamos a hacer la comisión es con la palabra, y si vamos a usar la palabra necesitamos el Espíritu Santo
para poder enseñarnos, guiarnos, revelar a nosotros y también para recordar a nosotros lo que Cristo ha enseñado, porque lo que Cristo enseñó es lo que necesitamos enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Espíritu Santo hace estas obras. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 15, 26 a 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo sería enviado por el Padre y dará testimonio de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que dé testimonio de Cristo en nosotros, para que nosotros demos testimonio de Cristo a otros. Juan 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es aquel que convence al hombre natural. Recuerda, en nuestra comisión no es hacia otros cristianos. Amén. Nuestra comisión es hacia personas que no conocen a Cristo. Y dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Al contrario, son loquera para él, para ella. ¿A cuántos de nosotros nos ha llamado de loco? Tantas veces. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado. Y creemos en la palabra de Dios, un libro con 4,000 años, 5,000 años, que el mundo rechaza. Y entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo va delante de nosotros y va a los corazones de los oyentes y tome ese corazón de piedra que tiene y comienza a usar la palabra para compenetrar ese corazón y para compenetrar esa mente y para convencer al ser humano, porque nosotros no podemos convencer a nadie en nuestra fuerza. No podemos. Robert, ¿dónde está Robert? Un hombre muy no convencido por mucho tiempo, amén. Endurecido por la vida. Y algunos de sus parientes se convirtieron. Y trataban de dar testimonio. Y usted no quería escuchar. Pero por alguna razón, un día usted decidió ir a la iglesia con su esposa, con sus suegros. Y entró a esa iglesia y se sentó. Y el otro pastor, predicó. Y de repente, Cristo te tumbó. Y comenzó a llorar como un bebé. Un hombre de 6'2", 6'3", que agarra a cualquiera por su cuello y lo tira contra la pared. Y el que fue tomado y tirado contra la pared fue él, de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tomó y lo tiró. Y en vez de él hacer otro llorar, el Espíritu Santo le hizo a él llorar. Y es lo que el Espíritu Santo hace. Va adelante y convence. ¿Convence de qué? De pecado. El ser humano cree que no es pecador por naturaleza. Yo no he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie. Yo no he atacado a nadie. No he robado a nadie. Yo soy buena gente. ¿Has mentido? Sí, yo he mentido. Eres un mentiroso. ¿Has odiado a alguien? Sí. Entonces eres un asesino de corazón. ¿Has mirado a otra mujer o a otro hombre? A otro hombre, dependiendo si es mujer o hombre.
Sí. Él es un adúltero de corazón entonces también. Y ahí va el Espíritu Santo enseñando y revelando al hombre, a la mujer, su pecado. Y no solamente su pecado, dice, convence de pecado, de justicia. Muestra que nosotros somos injustos y que Dios es justo. Y al nosotros ser injustos y al ver la justicia de Dios, nos damos cuenta que vamos a enfrentar juicio. Nos convence de pecado, justicia y juicio. Todo hombre, toda mujer es pecador y merece condenación por su pecado. Yo merezco condenación. 100%, estando en pie aquí, yo merezco condenación. Y un día, porque yo pensaba, yo no soy mala gente, buen estudiante, yendo a la universidad y todo eso. Y a través de la predicación de parte de mi cuñada y de mi hermano, me mostraron que yo no era tan buena gente. Bueno, ellos no me mostraron. El Espíritu Santo tomó la palabra que ellos predicaron y me reveló y me enseñó que yo soy pecador. Y no solamente que soy pecador, que yo estoy condenado. ¿Y sabe qué? Que yo voy al infierno. Yo no voy al medio. Hay un cielo o hay un infierno. Y yo sabía que yo merecía infierno. Y entonces cuando nosotros damos testimonio en nuestra vida, sea a nuestras amistades, a nuestros parientes, a nuestros colegas, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el vecindario, no es nosotros que estamos convenciendo a nadie de nada. Es el Espíritu Santo que convence. Por eso era necesario el Espíritu Santo para que la iglesia pudiera ser capacitada para cumplir la comisión. Amén. O sea, el Espíritu Santo nos muestra cuán inútiles somos. Amén. Si uno piensa, nos tiene que revelar la palabra, nos tiene que enseñar la palabra, nos tiene que iluminar para con la palabra, nos tiene que guiar con la palabra, nos tiene que recordar la palabra. Somos inútiles en nuestra carne con la palabra. Y no solamente eso, el Espíritu Santo no solamente tiene que encargar a nosotros, tiene que encargarse del oyente, del objetivo, el objeto de la comisión, la persona que va a escuchar el Evangelio. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar en esa persona también. ¿Cuán inútiles somos? Nuestra única responsabilidad es ir. Y Él hace todo. Y Él hace todo. Entonces, volvemos. Juan 16, ahora 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como ya aprendimos, el Espíritu Santo nos guía en toda verdad y da testimonio. Entonces, ¿qué sucedió? Volvemos a Juan capítulo 20. ¿Qué sucedió entonces en Juan capítulo 20? Como dije, los comentaristas dicen que Jesús en ese momento sopló el Espíritu Santo dentro de los discípulos. El Espíritu Santo entró en ellos. Antes había estado con ellos. Recuerda como vimos en Juan capítulo 14. Entró en ellos. Pero entonces, ¿cómo podemos entender lo que sucedió en Pentecostés, en Hechos 2? En Hechos 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo fue manifestado en los discípulos. Juan 20 fue el comienzo de lo que sería manifestado en Hechos capítulo 2, porque muchos tratan de reconciliar los dos pasajes en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, podemos concluir que en este pasaje el Espíritu Santo, el que les daría poder para cumplir la comisión que les fue entregada, entró en ellos y comenzó a morar en ellos.
Hermanos, hermanas, para poder realizar la comisión, para poder hacer lo que Cristo nos ha encomendado, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Para hacer el labor espiritual de la comisión, es necesario tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y como vamos a ver en el libro de Hechos, el libro entero de Hechos, no es solamente una cuestión, un asunto de tener el Espíritu Santo en nosotros o tenerlo, sino también estar en el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo. En términos prácticos, debería ser la comisión un asunto donde el Espíritu Santo es aquel que nos va guiando, enseñando, dándonos poder, donde el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo va a influir el trabajo, el labor que nosotros hacemos en la comisión? Como dije, en el área del evangelismo, cuando salimos y hacemos discípulos, es el Espíritu Santo que sale, que va delante de nosotros, avance delante de nosotros y trabaja, obra en las mentes y los corazones de las personas que han de oír a nosotros. No podemos evangelizar en la carne. No podemos evangelizar en la carne. Tenemos que estar bien con el Señor para evangelizar. Tenemos que estar reconciliados con el Señor para dar testimonio del Señor. Tenemos que estar en comunión con el Señor para que el Espíritu Santo pueda trabajar libremente en nosotros y a través de nosotros. Ahora, no significa que usted no puede simplemente salir a un tratado. Pero para que el Señor nos pueda usar para proclamar las buenas nuevas, para poder comunicar el Evangelio de Cristo y para que el Espíritu Santo pueda usarnos, enseñarnos, guiarnos y recordarnos, tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que estar en comunión. ¿Qué significa? Confesar el pecado que hay que confesar. El cristiano no es perfecto. ¿Ok? Ustedes son muy lindos aquí, todos, incluyéndome a mí, gracias. Pero no somos perfectos. Y no seremos perfectos hasta que Cristo venga. Y el cristiano es alguien que tiene que vivir una vida de arrepentimiento, arrepintiéndose de pecado todos los días. Nunca alcanzamos perfección donde estamos, yo estoy bien. Nunca llega. Porque con un pensamiento, bueno, con esa actitud ya pecó. Ya pecó. Nunca estamos 100% bien. Tenemos una vida de arrepentimiento. Y entonces, cuando nosotros queremos ser usados por el Señor para cumplir su comisión, hay que arrepentirse cuando es necesario. La Santa Cena, lo comenté el domingo pasado. La Santa Cena es un medio que el Señor usa para que nosotros siempre estemos reconciliados con Él. Voy a hacer un comentario. El miércoles que hicimos Santa Cena, solamente 6 se separaron para Santa Cena. El domingo pasado en la noche, fue quizás 9 que se puso de pie. ¿Qué significa? Que estamos mal. ¿Amén? Estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a la iglesia no arrepentidos de algo. O estamos mal con Dios o estamos mal con el prójimo. Y estamos viniendo a la iglesia. Ahora, venga a la iglesia para que después se arrepienta y se arregle las cosas. Pero si sabemos que estamos mal viniendo a la iglesia, arréglense las cosas.
La Santa Cena no es para gente perfecta, es para gente perdonada y reconciliada. No digo esto para que todo el mundo tome Santa Cena, no, pero enseña, es un síntoma de algo que está pasando. O que hay mucho pecado no confesado y no arreglado, o que tenemos un concepto equivocado de lo que es la Santa Cena. Y que es un nivel de perfección donde es inalcanzable. Si usted quiere conversar de la Santa Cena, hable conmigo después. Porque voy a decir, hay personas aquí que yo tengo 20 años en la iglesia, Josie, y nunca he visto tomar Santa Cena. Y yo no entiendo eso. Y está mal. Y hay que arreglar, no sé qué pasa. Pero la Santa Cena es algo para mantenernos en esa disciplina de buscar reconciliación con Dios y con el prójimo. Y lo bueno es que, como dije, no lo tenemos para todos los domingos. Es como la segunda venida de Cristo. Viene cuando viene. Y hay que estar preparado. Amén. Y hay que estar preparado. ¿Por qué menciono todo esto? Y no tenía eso programado, pero eso es algo que me impresionó y ha estado como dando vuelta en la mente. Es que si vamos a hacer el labor de la comisión, tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que estar reconciliados con el Señor, caminando con el Señor. Y además, mis hermanos, tenemos que hacer la obra en el Espíritu y no la carne. Y no podemos usar métodos carnales. Tenemos que usar métodos espirituales para hacer la comisión. Invitar a personas a la iglesia porque deberían escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestras visitas. No sé quiénes son, no sé quién los invitó, no es necesario saber. Pero espero que nadie le ofreció dinero para venir acá. Pero ¿sabe qué? Hay algunas iglesias afuera que usan métodos así para atraer a la gente a la iglesia. No, vengan a la iglesia porque todo el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero hay gente que usa métodos. Vamos a hacer una promoción y vamos a hacer una rifla, ¿se dice? Una rifla y no. Cristo no murió por riflas. Cristo murió por todo el mundo para salvar las almas. Y entonces no vamos a usar métodos carnales de atraer gente que venga a la iglesia o para obligarlos a tomar una decisión para Cristo o cosas así. No, mis hermanos. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra. Y tenemos que estar en oración para que el Espíritu Santo haga la obra delante de nosotros. Orando por las almas. En el discipulado, nuestra obra en el ministerio debería ser para edificar a los creyentes. La enseñanza debería ser para guiar. Debería ser guiado por el Espíritu Santo, donde todos nosotros que tenemos posiciones de responsabilidad de enseñar en la iglesia, mi persona, el pastor Waiko, los maestros de escuela dominical, los que trabajan con los jóvenes y con los niños, la enseñanza debería ser preparada en una actitud de buscar la voluntad de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo a preparar y entregar nuestras enseñanzas. Deberíamos ser empoderados por el Señor para ser usados. Es a través de la enseñanza de la palabra, el oír de la palabra, que las vidas de nuestros niños, jóvenes, adultos van a ser impactados y transformados para la gloria de Dios. Todos nosotros que enseñamos aquí en la iglesia, y hay varios aquí que enseñan, deberíamos estar caminando con el Señor. Y deberíamos buscar el rostro del Señor para guiar nuestras lecciones, porque no es lo que nosotros decimos que va a trabajar en los muchachos,
y en las personas, sino va a ser a través de la palabra y el Espíritu que va a trabajar en los corazones de ellos. No es a través de entretenimiento que las vidas van a ser cambiadas. Es bueno pasar un buen tiempo juntos, amén. Hacemos actividades, por ejemplo, con los jóvenes, y es para tener compañerismo y compartir, para que los jóvenes compartan, nosotros los jóvenes, para que podamos compartir. Pero el fin es que ellos escuchen la palabra y sean transformados por la palabra. Porque salir a patinar, como hicimos en marzo, eso no va a cambiar la vida de los muchachos. Lo que va a cambiar la vida de los muchachos es lo que se enseñó después de patinar. Amén. No estamos aquí para entretener personas. Es para enseñar, para instruir, para edificar a través de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Ok, el caballo ya está muerto. Primero, Cristo comisiona a la iglesia. Segundo, Cristo capacita a la iglesia. Tercero, Cristo convence a la iglesia. Cristo convence a la iglesia. Finalmente, cuando vemos aquí que Cristo preparó, podemos ver aquí que Cristo preparó la iglesia al fortalecer, al convencerlos en su fe, para que nosotros podamos hacer la comisión que nos fue entregado y para que nosotros podamos realmente ser empoderados por el Espíritu Santo y capacitados por el Espíritu Santo. Tenemos que creer en Cristo y estar creyendo en Cristo, teniendo fe en Él y en su dirección y su guianza. Volvemos a Juan capítulo 20. ¿Por qué es esencial al ministerio, a la comisión de la iglesia, tener fe? Debería ser muy obvio. Si no tenemos fe en Cristo, en el Señor, en su palabra, ¿por qué entonces hacer el trabajo de la comisión? Si no creemos en Cristo, no creemos en su palabra, no creemos en la promesa del Evangelio, no creemos en nada de eso, o somos débiles en eso, ¿por qué sería lógico entonces invertir el tiempo, la energía y la persecución, el maltrato de la gente, enfrentar eso, si no creemos? Amén. Recuerda, ¿qué iba a pasar con los discípulos? Iban a ser perseguidos. Y todos fueron perseguidos. Y todos fueron atacados. Algunos asesinados, martirizados, otros exiliados. Pasaron hambre, pasaron dolor, pasaron persecución para poder proclamar el nombre de Cristo. Eso es de lo que se trata en el libro de Hechos. Y sus reacciones completamente natural para nosotros. Amén. Regocijaron porque fueron hallados dignos para sufrir los padecimientos de Cristo. Eso no tiene sentido para una persona que no cree en Cristo. Amén. Entonces, para poder hacer la obra de Cristo, para poder hacer la comisión del Señor, la fe tiene que ser sólida. Para que el Espíritu Santo nos pueda usar, la fe tiene que ser sólida. Y entonces Cristo se preocupó en Juan 20 de fortalecer la fe de los creyentes, de los discípulos. ¿De qué manera lo hizo? Miramos. Versículo 24. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Su fe, la fe de los discípulos primero fue fortalecido a través de un encuentro directo con el Cristo resucitado, donde vemos Cristo obrando en nuestras vidas. Mira, fue tan
Fue de tanto aliento para los discípulos ver el Cristo resucitado y ver las heridas y ver que Él estaba vivo y caminaba y estaba bien. Eso fue de tanto aliento para ellos. ¿Por qué? Tenían miedo de la persecución de las autoridades judías y por eso estaban escondidos en ese momento. Y entonces al ver Cristo resucitado y victorioso, fortaleció su fe. Ese encuentro directo con Cristo fortaleció, convenció, afirmó a los creyentes, a los discípulos aquí. Y en nuestras propias vidas, cuando nosotros tenemos un encuentro directo con Cristo, cuando vemos Cristo trabajando en nuestras vidas, cuando ya no tenemos deseo de hacer ese pecado que antes queríamos hacer, cuando ya no tenemos deseo de escuchar esa música que antes nos encantamos. ¿Por qué? Porque deshonra a Dios. O ya no queremos tomar ese licor que antes queríamos tomar. O ya no queremos mirar esa película pornográfica que antes nos deleitaba mirar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cristo está trabajando en nosotros. Y ya no queremos hacer esas cosas. Y eso fortalece nuestra fe. Cuando encontramos Cristo en nuestros devocionales, estamos pasando por un problema y miramos en los evangelios la persecución que Cristo enfrentó y amó a sus enemigos. Eso fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Cristo trabajando en nuestras vidas, cuidándonos en la calle, en el tren, me he convertido en brujo. Hace 2 semanas hablé del tren y después el tiroteo en Brooklyn. 2 días después. Y vemos las misericordias del Señor, cuidándonos. Después Wendy mandando un mensaje. El colegio donde ese hombre trató de encuchillar y encuchilló 3 personas. Es la escuela de ella donde ella trabaja. Pero vemos las misericordias del Señor. Hace algunos días atrás, yo estaba manejando en el highway en New Jersey, yendo 75 millas por hora. Ahora, el límite es 65, ¿ok? No es como que era 55 y yo andaba en 75. Yo estaba yendo 75 millas a la hora, Alex, y había un camión adelante, y los camiones grandes tienen de cada lado como 2 ruedas en paralelo, así. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Una de las ruedas se soltó. ¡Zum! Y volando así, ping, like ping pong, like a pinball table. Ping, 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 por el highway, así. Y gracias al Señor, yo estaba un poco más atrás del camión. Y yo no me frené porque uno puede parar ahí. Bajé la velocidad y esperé tranquilamente para ver dónde iba a caer esa cosa. Y orando que no chocara con otro carro. Y no chocó con ningún otro carro. Y paró no en el medio de la calle, sino a la orilla de la autopista. Porque eso podría haber causado un desastre. Es en la 287, yendo para el Tappan Zee, en esa dirección. Vemos las misericordias de Cristo y eso afirma nuestra fe. ¿De qué manera el Señor Jesucristo afirmó la fe de los hermanos aquí también? Miremos el versículo 24, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aunque Tomás no fue convencido en este momento, el método era importante y era dar testimonio. Los discípulos dieron testimonio a Tomás de lo que habían visto. Habían visto el Cristo resucitado. El compartir testimonio, cómo Dios está obrando en nuestras vidas, lo he dicho muchas veces, fortalece la fe de los hermanos. ¿Cuánto nos anima? Espero que los ejemplos que he dado han animado su fe. El ejemplo de Wendy,
El ejemplo mío en el highway. Cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege. Quizás usted tiene una inquietud de andar en el tren, andar en la calle y escuchar cómo Dios ha cuidado a algunos, ¿no anima su fe? El dar testimonio, compartir testimonio es parte esencial de fortalecer la fe de los creyentes. Ver a alguien escuchar de alguien que no quería nada. Bueno, espero que el testimonio que compartí de la vida de Robert y la conversión de Robert anima a nosotros que conocemos personas que no quieren nada con Dios. Y el que quería menos algo con Dios, Dios lo tumbó. Y Dios puede tumbar a aquel que está en su vida también. El compartir testimonios es esencial en la vida de la iglesia. Porque cuando miramos cómo Dios obra en la vida de uno, eso anima las vidas de otros. No sabemos las necesidades que está pasando aquí en nuestra iglesia en este momento. No sabemos las dificultades y los problemas que los hermanos aquí en esta iglesia están teniendo. Pero escuchar el testimonio de otro, cómo Dios está trabajando, puede animar a su fe para seguir adelante. Porque le voy a decir algo, a veces es fácil tirar la toalla. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta leer la Biblia? ¿Por qué sufrir el rechazo de gente cuando quiero compartir mi fe con ellos? Si estoy simplemente sufriendo. Como que Dios me ha olvidado. Como Dios no me escucha. Como Dios no me quiere. Y cuando escuchamos cómo Dios obra en la vida de los otros, eso fortalece nuestra fe y también afecta nuestra perspectiva, porque quizás yo tengo una mente muy estrecha y soy ciego a las maneras en que Dios sí está trabajando en mi vida y sí está bendiciendo mi vida. Amén. Por eso es importante dar testimonios. Claro, Tomás era un cero a la izquierda en este caso. Amén. Porque parece que no estaba convencido todavía. Pero Cristo en su iglesia convence, fortalece la fe de los discípulos, de los creyentes, a través de encuentros directos, a través de testimonio que puede ser compartido en la iglesia y tercero, a través de su palabra. Miramos los últimos 2 versículos del capítulo 20. Versículos 30 y 31. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El libro fue escrito para que otros pudieran conocer los eventos de la vida de Cristo. Amén. Entonces, el libro no fue escrito necesariamente para los discípulos en ese tiempo, para otros que habrían de conocer a Cristo o de Cristo. Y dice que esas cosas fueron escritas para que ellos crean, para que los que van a leer ese libro crean y tengan vida en su nombre. El Señor nos ha dejado su palabra para fortalecer nuestra fe, para darnos fe y para fortalecer a nuestra fe. Y entonces cuando estamos desanimados, desalentados, cuando nuestra fe está débil, debemos de meter nuestras narices en su palabra y alimentarnos, porque su palabra va a fortalecer a nuestra fe. Para eso nos ha dejado su palabra. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la materia prima que el Señor usa para edificar a los creyentes y por entonces la iglesia? Su palabra y su espíritu. Bueno, es la palabra y el espíritu es el obrero. Toma la palabra y va trabajando en cada uno de nosotros y en la iglesia. Entonces, Cristo resucitó, estuvo en la tierra resucitado, estuvo en la tierra
Él siendo resucitado por 40 días con los discípulos. Y esa noche, todos los eventos que hablamos ahora sucedieron en la noche del domingo de resurrección. Cristo había resucitado por la mañana y ya por la noche estaba hablando con los discípulos. Y su tarea y su labor, su enfoque, era preparar la iglesia. ¿Cómo? Dándole su comisión. Comisionando la iglesia. ¿Cuál era esa comisión? Salir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Ser testigos. Segundo, no solamente dio la comisión, los capacitó. ¿Cómo? Dándoles el Espíritu Santo. Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario el Espíritu Santo? Porque es una obra espiritual. Y era necesario que el Espíritu Santo ministra a ellos para hacer la obra, tomando la palabra, y también que el Espíritu Santo trabaja en el objeto de la comisión, que es el mundo alrededor. Al capacitarlo, era necesario convencerlos también, afirmarlos en su fe, porque ellos iban a dar testimonio de Cristo resucitado. Amén. Ellos predican Cristo crucificado y resucitado. Y tenían que estar firmes en su fe. No habían estado firmes en su fe. Ellos habían abandonado a Cristo. Estaban deprimidos porque pensaban que estaba muerto. Y Él les había dicho que iba a resucitar. Y como que se lo olvidaron. Y entonces Él tenía que convencerlos, que ellos quedan convencidos de la verdad. Y lo hizo de tres maneras. Primero, encontrarse directamente con ellos. Segundo, a través de testimonios que los discípulos podían dar. Y tercero, a través de la palabra. Cuán maravilloso es el Señor Jesucristo. Como dije, Él no simplemente nos encomendó y nos dejó ahí tirado para hacer la obra. No, Él preparó todo. Él preparó todo. Y vamos a ver entonces la próxima semana otro encuentro que el Cristo resucitado tuvo con los discípulos para ver de qué manera Él fue preparando y equipando su iglesia para hacer la comisión que Él había entregado a ellos. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su amor, por su misericordia, por la bendición de estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, que usted prepara su iglesia y con diligencia y responsabilidad, de una vez, como el buen pastor, esa noche, el domingo de resurrección, usted fue a los discípulos y los comisionó, los capacitó y los convenció, Señor. Gracias, Señor, que usted hace lo mismo con nosotros y no has dejado a su iglesia. Sigues trabajando, sigues capacitando, sigues convenciendo, Señor. Gracias, Señor. Y Señor, perdónanos, Señor, por nuestras infidelidades, Señor. Por la ligereza, Señor, con la cual nosotros asumimos esta comisión. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, responsables, sentir ese fuego, Señor. Porque no es el pastor que comisiona, es usted, pastor de los pastores, el buen pastor, cabeza de la iglesia, Redentor, Salvador y Señor de la iglesia, gobernador y rey de la iglesia, Señor. Es usted que comisiona, capacita y convence, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.